Bueno, queridos estudiantes, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto entrenamiento, quinto y último. Entonces esperemos que el curso les haya servido, que hayan aprendido muchas cosas, que tengan muchos insumos. La idea es que se vayan con los conceptos necesarios y también con las... Primera pregunta, la siguiente caricatura hace referencia a un momento significativo de la historia mundial. El evento al que hace referencia es... Entonces miremoslo un momento, ¿sí? Y entonces son dos personas que están sentadas sobre dos misiles, ¿listo? Entonces un misil es azul con rojo, que representa a Estados Unidos, y el otro misil es rojo con una franja amarilla, que es la Unión Soviética. Entonces nos dice, bueno, el evento al que hace referencia es, y la idea es que ubiquemos esto pues en un contexto social, histórico, político, y esto, muchachos, se denominó la Guerra Frío. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, quedaron dos bloques vencedores, dos bloques grandes. Por un lado, Estados Unidos, que representa el modelo capitalista, un modelo social y económico capitalista, y la Unión Soviética con un modelo comunista. Entonces, ese periodo, como ya lo vimos en la fundamentación, se llamó Guerra Fría, porque nunca se agredieron frontalmente, pero siempre estuvo la tensión de un posible enfrentamiento. Y ya todos sabían las consecuencias tan nefastas que tenía un enfrentamiento nuclear por lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esta guerra fría entre ambos países fue todo el tiempo eso, una tensión militar, una tensión tecnológica, una tensión científica y todo el tiempo pues mucha competitividad. Y lo que pasó en el año de 1962 es que Estados Unidos trató de que en toda América, tanto central como en Suramérica, pues se mantuviera un modelo capitalista de economía. Y los rusos trataron de ingresar a un país con el modelo socialista que fue el modelo que fue en el país cubano. Entonces, en ese momento se infiltraron unos agentes de la CIA en Cuba, que ya era un país comunista, y pues en ese momento se generó una tensión grandísima porque la Unión Soviética le pedía a Estados Unidos que se fuera y ambos países estaban dispuestos a activar sus ojivas nucleares. Entonces eso fue lo que pasó en la crisis de los misiles de 1962. Para los que les guste el cine, véanse la película de X-Men Primera Generación y todo lo que sucede en esa película es lo que pasa o lo que pasó en esa época. El término repúblicas bananeras tiene su origen en... Entonces, muchachos, esto tiene un concepto y un trasegar histórico bastante importante. A finales del siglo XIX, a finales y a principios del siglo XX, hubo una empresa muy importante en toda América Latina que fue la Unit Fruit Company, que me imagino que ustedes la han escuchado también por el caso colombiano de las masacres de las bananeras. Entonces, América Latina pues siempre ha estado rezagada en temas de avanzada científica, en los temas de agro, y entonces una empresa estadounidense que es la Unit Fruit Company empezó a expandirse con el producto, con el servicio del monocultivo, sobre todo de banano, ¿listo? Tenían muchas frutas tropicales, pero lo que pegó mucho y se especializó fue el banano. Entonces pues empezaron a cultivar por toda América Latina, pero su intervención no era solamente económica, sino que empezó a tener unos tintes políticos. Entonces los gobiernos de turno se empezaron a alinear pues con la empresa más grande que había en el momento en sus países, pues que era esta, y además de esto, la Unit Free Company empezó a recibir también incentivos por parte del gobierno estadounidense para aumentar su influencia en los políticos de cada uno de los países de América Latina. Entonces, desde ahí empezó a surgir, eso fue una caricatura y fue un cómic que hizo un caricaturista americano que dijo las repúblicas de América Latina son las repúblicas que son bananeras por su gran tasa de monocultivo con banano y pues la influencia que tenían estos países ahí. ¿Listo? Entonces eso es. Y nos deja también que pensar mucho, chicos, para que ustedes lo piensen tanto en su vida como investigadores sociales o lo que quieran o como datico curioso, y es la influencia que genera una empresa privada alineada con gobiernos de turno.
Entonces vean cómo, o imagínense en su cabeza, porque acá no se los puedo dibujar, pero entonces cómo empiezan a entrelazar puentes los gobiernos de Estados Unidos con los gobiernos de Centroamérica y Latinoamérica a través de una empresa privada. Entonces ustedes se imaginarán la dimensión, el lobby que hay que hacer, entonces es bastante interesante. Listo. Miremos la pregunta número 3 y nos dice, durante las elecciones presidenciales de Brasil en 2018, uno de los seguidores del candidato Bolsonaro manifestó que él, refiriéndose a Bolsonaro, es el único candidato de la derecha que es conservador en las costumbres y liberal en la economía. Con las anteriores declaraciones, el seguidor pretendía manifestar que el candidato, entonces miremos acá a la derecha donde está el puntero, la imagen pues es del presidente Jair Bolsonaro, y es un presidente religioso católico abiertamente declarado de derecha, y entonces pues es algo que contrarresta con los últimos 20 años de Brasil. 20 años donde Brasil estuvo gobernado por Lula da Silva, que actualmente está preso y pues que están como en esa misión de liberarlo, y posteriormente de su esposa Dilma Rousseff, que fue destituida de la presidencia. Entonces Brasil pasó por una época de mucha bonanza económica con un modelo de izquierdas, pero pues los actos de corrupción en esos dos gobiernos como que le quitaron la legitimidad. Entonces surge este personaje que es un ex militar, que es de derecha, y pues surge a darle como un nuevo aire, no que porque sea positivo, sino porque es como de una tendencia política totalmente diferente. ¿Listo? Una tendencia política derecha. Entonces miremos el mensaje puntual que nos piden que analicemos. Entonces nos dice, Bolsonaro es el único candidato de la derecha que es conservador en las costumbres y liberal en la economía. Entonces busquemos en las opciones cuál es la más parecida a eso. Entonces miremos la opción A. A pesar de ser de derechas, defiende valores relacionados con la libertad y el respeto a las diferencias. Entonces, la libertad y el respeto a las diferencias es algo que no tiene que ver con las costumbres o con ser conservador en las costumbres. Entonces es una opción que de una vez descartaríamos. Imagínense si usted es una persona colombiana que es conservadora en las costumbres. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué persona se imaginan? Que se imagina una persona goda, cierta, de pelo corto, que no le gusta mucho pues, los hombres con pelo largo, no está de acuerdo con la homosexualidad, no está de acuerdo con el embarazo, entonces no sería una persona liberal en su actuar. ¿Listo? Miremos la opción B. Defiende la pluralidad y aboga por la libertad de pensamiento de las personas. Es lo mismo. Esta opción estaría contradiciendo lo que la persona cree que es un conservador en las costumbres. Miremos la opción D, porque ya sabemos que es la C. Cree en el valor de la familia tradicional y busca que el Estado controle la economía para ayudar a los más necesitados. Esta parte es parcialmente cierta. Cree en el valor de la familia tradicional, corresponde a lo que significa ser conservador en las costumbres. Pero liberal en la economía implica que a esa persona le interesa el libre mercado. ¿Listo? Que no le interesa que el Estado esté manejando la economía, sino que sean los entes privados los que tengan totalmente la autonomía. Entonces nos dice, y busca que el Estado controle la economía para ayudar a los más necesitados. Entonces esta parte no es correcta. Entonces la opción C es defensor de ideas y valores tradicionales y busca que el Estado tenga poco poder de decisión en los temas económicos. Entonces a esta doctrina política se le llama neoconservadurismo. Son personas que son conservadoras en lo cultural, en las tradiciones, para seguir manteniendo el ordenamiento social, pero les interesa que la economía sea abierta y que el Estado no intervenga tanto en ella. ¿Por qué? Porque creen que el mercado se regula solo. Entonces esa es la diferencia entre la gente que es de neoconservadora o derecha o la gente que es de izquierda. La gente que es de izquierda considera que el mercado es muy inequitativo, que más que favorecer desfavorece a un montón de sectores políticos y que es necesario que el Estado todo el tiempo lo esté regulando. ¿Listo? Miremos la pregunta número 4. Nos dice, analiza a profundidad las siguientes opciones acerca de las corridas de toro en España. Primera, la sociedad española se destauriniza cada vez más. Los niños de hoy no serán los aficionados del mañana. No serán más pacíficos porque conviven con la violencia del fútbol, de la televisión en horario infantil y de los videojuegos.
pero rechazan los toros porque es maltrato, rechazan la sangre porque es desagradable y la imagen de la muerte porque está prohibida. Entonces nosotros sabemos que el tema de las corridas taurinas es un tema que es polémico y ya entra cuando vayamos a leer los enunciados, las argumentaciones, pues tenemos que empezar a hacer un proceso mental y es ubicarlo. Si eso que nos están diciendo o lo que la persona emite es a favor o en contra. Es un ejercicio mental interesante para ir como descifrando lo de lo que va a ser la pregunta. ¿Listo? Entonces pensemos que esta persona, ¿qué creen ustedes? ¿Que está de acuerdo o está en desacuerdo con los toros? ¿Listo? Entonces una persona que está más o menos a favor de los toros tiene una visión a pesar de que no lo haga textualmente. ¿Listo? Entonces él parte del hecho de que le están diciendo que los toros generan violencia en los niños, pero dice, eso de todas formas es parcialmente falso, porque los niños también van a tener violencia, porque van a tener que convivir con el fútbol, con los videojuegos, ¿listo? Pero de una manera que no entendemos están rechazando a los toros porque consideran que los toros son violentos. Entonces es una persona que está a favor de los toros y dice, si es por el tema de la violencia, pensemos que el fútbol y que los videojuegos también generan violencia. Entonces no desacreditemos, no deslegitimemos a los toros. ¿Listo? Eso por un lado. Miremos la posición 2. El toro no es una víctima, sino un ídolo en la noción pagana, en la devoción popular. Y la lidia no es una lucha, sino una experiencia coreográfica que hacen del toro y el torero una aspiración indisoluble. Cuando los aficionados decimos que el torero ha acertado reunirse con el toro, hablamos de una comunión entre la brutalidad del toro y la estilización del torero. Se torea despacio en la guadaña y la propia cercanía de la muerte, segura la del toro, posible la del torero, extrema la relación entre la oscuridad y la creatividad. ¿Listo? Esto es mucho más claro, es una argumentación mucho más a favor de los toros. De hecho dice, cuando los aficionados decimos que el torero ha acertado, pues claramente se ubica en el grupo de los seguidores de la tauromaquia. ¿Listo? Entonces el primero nos está diciendo, no desacreditemos a los toros porque son violentos, porque hay muchas más prácticas sociales que generan violencia. Y la segunda persona lo lleva a un nivel de la estética y del arte. ¿Listo? Entonces nos dice, los aspectos que resultan problemáticos en el texto 1 y 2 respectivamente consisten en que, entonces miremos, ya sabemos que es la C, pero revisemos las otras opciones. Nos dice, A, el primero busca defender el maltrato hacia los toros y el segundo toma una posición favorable a una práctica cruel y absurda. Entonces, la primera opción, la premisa A, no tiene nada de cierto, porque nos dice, el primero busca defender el maltrato hacia los toros, y la persona que emite este mensaje no está buscando defender el maltrato hacia los toros, ¿cierto? O sea, traten de quitarse los prejuicios y ver los textos con objetividad. La persona lo que está tratando es de convencernos o de presentar su opinión acerca de que los toros son igual o más violentos, ¿sí?, que los videojuegos o que los escenarios de fútbol. Por lo tanto, esa opción ya no nos sirve. Miremos la opción B. El primero habla de la necesidad de dejar de lado las corridas de toros, pero no aporta ninguna prueba. Y el segundo ironiza sobre el tema sin rigurosidad. Ambas premisas están mal planteadas. De antemano sabemos que el primero no habla de la necesidad de dejar los toros, por el contrario está como a favor de ellas, está alentando. Y el segundo no está ironizando, lo está llevando a un plano de la estética. Miremos la opción D. El primero presenta temas diferentes en una misma argumentación y el segundo resulta confuso y erróneo. Yo creo que ambas argumentaciones son claras. ¿Listo? Entonces el que contestó esta opción es porque no entendió el texto y trató como de sacarlo por algún lado, pero no es eso. Entonces lo problemático de estas premisas es lo que nos dice la opción C. El primero construye una hipótesis a partir de suposiciones, ¿listo? Porque nosotros no tenemos una argumentación clara sobre si la violencia del fútbol o sobre si los videojuegos son proporcionalmente a la violencia que generan los toros y el impacto cultural, emocional y social que eso tiene. Eso no lo sabemos. Él lo plantea y lo dice, pero no saca una rigurosidad
en términos de cifras, en términos de datos, no lo muestra. Y el segundo pretende convencer a partir de un ejercicio subjetivo y poético, y claramente eso es lo que él está haciendo. Exalta la figura del torero, del toro, del ritual de la muerte, pero pues claramente que es un ejercicio poético, ¿listo? Porque es un plano de la estética, y pues es un ejercicio subjetivo porque él lo vive así. Digamos que no hay como un acuerdo intersubjetivo entre todas las personas de la sociedad para establecer que esa práctica es entendida de esa forma. Miremos la pregunta número 5. Entre las razones para que esta fiesta se siga realizando hoy en día en España se encuentra, y miremos las opciones: la poca educación de quienes presencian ese espectáculo, C, el interés de vascos y catalanes por mantener esta actividad, D, la crueldad que es común a ciertas sociedades europeas, B, los intereses culturales, económicos y políticos de gran parte de ese país. Y ustedes, como competentes ciudadanos y como buenos estudiantes de ciencias sociales, uno, no tienen que ser prejuiciosos, y acuérdense de eso siempre a la hora de contestar las preguntas, porque una pregunta que lleva tendencias a decir que los europeos son sociedades crueles, o a decir que los vascos son crueles, eso es generar una generalización que no se puede hacer, un estigma, ¿listo? Y tenemos que ver todas las dimensiones sociales, que son las económicas, las culturales, las políticas, las cuales conforman un evento y le dan forma y le dan justificación. Entonces, si la tauromaquia se mantiene hoy en día, ¿listo? Es por los intereses culturales, económicos y políticos de gran parte de ese país. Imagínense que son muchas las personas que les gustan las corridas de toros, hay una economía y un mercado que se mueve a partir de eso. Entonces, pues claramente que es un sustento grande para seguirlas manteniendo. ¿Listo? Seguramente han surgido movimientos de resistencia, hay mucha menos gente que lo persigue, pero sigue siendo algo preponderante en la cultura española y en la economía. De hecho, a los que les gusta el fútbol, había un jugador que se llamaba Raúl González Blanco, que era el capitán del Real Madrid, y el tipo todo el tiempo celebraba con la bandera de España y con gesto de torero, entonces hacía la capoleta ahí. ¿Listo? Entonces vean como en el fútbol, que es algo tan mundialmente aceptado, tan global, se siguen manteniendo esas prácticas culturales de cada país. Miremos la pregunta 6. El presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña compartió en su cuenta de Twitter los siguientes mensajes. Fuera bromas, señores, si seguimos aquí algunos años más correremos el riesgo de acabar tan locos como los mismos españoles. Si seguimos aquí se refiere a Cataluña siendo parte de España. Sobre todo lo que sorprende es el tono, la mala educación, la pijería española, sensación de inmundicia, horrible. Teniendo en cuenta su contexto sociopolítico, es posible afirmar que los anteriores mensajes son producto de... Y muchachos, hay que darnos acá un contexto también sociopolítico, y es como ustedes han sabido, o lo que han escuchado en noticias, es que Cataluña viene desde hace unos 15 años emprendiendo muy fuerte una lucha por su independencia. ¿Listo? Entonces Cataluña fue un pueblo que fue apropiado por los reyes de Castilla y de Aragón, un poco a la fuerza, y pues que fue unido al Estado español. Entonces todo el tiempo había unos movimientos de resistencia. De hecho, en Cataluña se habla una lengua diferente, que es el catalán, y pues todo el tiempo manifiestan que ellos quieren hacer ¿qué? Hacer un proceso independentista, se quieren separar de España, y pues eso genera pues unas luchas y unas tensiones políticas difíciles. Ustedes imagínense que los paisas en Medellín dijeran: no, es que nosotros queremos hacer una república independiente y queremos pues separarnos de Colombia como Estado. Entonces eso genera un montón de regionalismos, de luchas políticas, quebranta el sentimiento nacionalista. Entonces decir eso en un contexto como el que les menciono, pues son unas declaraciones muy, muy serias. Una cosa es cuando de pronto se dicen chiste o en chanza, pero otra cosa es teniendo ese trasfondo.
Y entonces, acá en el área de competencias ciudadanas y en lectura crítica también que ustedes lo vean, es necesario entender muy bien el contexto en el cual se emite el mensaje, porque eso va a determinar muchas cosas. ¿Listo? Miremos esta parte sobre todo. Nos dice, sobre todo lo que sorprende es el tono a la mala educación, la pijería española, sensación de inmundicia. Entonces, pues habla del presidente de la comunidad autónoma catalana y pues emite eso hacia los españoles en una situación tan delicada como esas. Entonces dice, no, nos da casi que asco ser parte de ustedes. Entonces, bueno, ahora sí. Es posible afirmar que los anteriores mensajes son producto de... Entonces, miremos la opción A, el tono humorístico y jovial que manejan entre sí las diferentes comunidades españolas. Es claramente que las comunidades españolas no hablarían así de sí mismas. Ese es el mensaje entre un grupo de resistencia y pues el grupo oficialista de España. Los diferentes comportamientos y actitudes que son comunes a todos los españoles. Claramente que los españoles no hablarían así de sí mismos. El cinismo y la mala educación que son habituales en la forma de ser de los catalanes. Nuevamente sería una generalización. Entonces miremos la opción C. Algunos pensamientos xenófobos surgidos de conflictos políticos de larga data. ¿Listo? Es esa de acuerdo pues a todo el contexto político que les doy. Miremos la pregunta número 7, es una pregunta también de contenido, de concepto, de saber un poquitico cómo se organizó la Segunda Guerra Mundial y saber también de su contexto sociopolítico. Entonces nos dice, combatientes de tierra, del mar y del aire, camisas negras de la revolución y de las legiones, escuchen. Una hora señalada del destino se bate sobre el cielo de nuestra patria. Es la hora de las decisiones irrevocables. La declaración de guerra ya ha sido consignada a los embajadores de Gran Bretaña y Francia. La paradoja del destino es una sola, categórica e imperativa para todos, que se extiende desde los Alpes al Océano Índico. Venceré y venceremos. Entonces, a veces nosotros no conocemos pues todos los contenidos, toda la información que se necesita para contestar la pregunta, pero sí a partir del texto podemos sacar unas cositas, unas pisticas. ¿Listo? Entonces, lo que les señalo acá en el texto, dice, la declaración de guerra ya ha sido consignada a los embajadores de Gran Bretaña y Francia. Es decir, la persona que está emitiendo ese mensaje le está declarando la guerra a Gran Bretaña y a Francia, para que ya nos quede claro. ¿Listo? Entonces ustedes traten de ubicar un proceso histórico donde una persona le esté declarando la guerra a Gran Bretaña y a Francia. ¿Listo? Y entonces, pues nosotros de una vez vamos a pensar que es la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, vamos a descartar la opción C. ¿Listo? Si tenemos un poquitico más de conocimiento, sabemos que Winston Churchill era el presidente en ese momento de Gran Bretaña, por lo tanto él no se va a declarar la guerra a sí mismo, descartamos esa opción. Nos quedan dos opciones entonces, la B y la D. Adolf Hitler, ¿cierto? Que es muy probable que sea la persona que emite ese mensaje, y también Benito Mussolini, que era pues la que manejaba pues el movimiento fascista en Italia. Entonces esto es como un 50-50. Ya descartamos dos, nos quedan dos. Si no tenemos más información, pues nos la jugamos por alguna de estas, por la B o por la D. Pero en este caso es la opción B, ¿listo? Y es un poquitico de conocimiento que nos toca tener. Las camisas negras era el grupo, eran como las SS, el grupo de fuerzas especiales, de fuerza de seguridad que tenía el fascismo italiano. ¿Listo? Entonces teníamos que saber un poquitico de historia. Entonces era esa. Era la B, muchachos. Y vemos la pregunta número 8 y 9 que se basan en este texto del antropólogo Marvin Harris. ¿Es innata la guerra en el ser humano? Le hacen es un fragmento de una entrevista. No, porque si fuera innata estaríamos pegándonos constantemente y no existirían los periodos de paz.
Si se tratase de un instinto irresistible estaríamos luchando todos los días. No es como el sexo, que se trata de un instinto irresistible. Se puede vivir y crecer en paz durante mucho tiempo, pero no sin sexo. Entonces, pues lo que nos dice es que el sexo es una necesidad biológica, ¿listo? La guerra no. ¿Existe alguna sociedad humana que conozca la guerra? Entonces dice, existieron diversos grupos en el norte y el sur de América, como los indios misiones, que no practicaban la guerra. Pero en general la guerra es común, aunque puedo acreditar que no está basada en los instintos, sino en las condiciones materiales, que también se dan en todo el mundo, como la escasez de alimentos, de territorio, de animales para cazar, de petróleo. Son necesidades que dan pie al conflicto armado. Tenemos que librarnos de la idea de que somos una especie agresiva por naturaleza que no sabe evitar la guerra. También carece de base científica la idea de que existan razas superiores e inferiores y de que las divisiones jerárquicas son consecuencia de una selección natural y no de un largo proceso de evolución cultural. Entonces nos está diciendo, la guerra no es un proceso, no es algo que sea intrínseco a los seres humanos, a su biología, sino que se da todo el tiempo porque los recursos son ilimitados. Qué pena, son limitados. Por lo tanto, todo el tiempo va a haber escasez de productos, de bienes, de servicios, de tierras. Entonces, por eso es que se generan los conflictos, no porque esté en nuestra naturaleza. ¿Listo? Eso es lo que plantea el antropólogo. Según lo plantea en el texto, un conflicto como el que ha vivido Colombia durante más de 50 años podría tener sus orígenes en aspectos como, entonces lo que nos está diciendo es, entienda la teoría que él plantea y aplíquela en el contexto colombiano. Esto sí no nos exige nada de conocimiento, sino una lógica interpretativa y de proposiciones. El largo proceso de evolución cultural que crea una clara distinción de razas, no es la opción. El anhelo de venganza con el que han crecido varias generaciones de colombianos, no explica la teoría de Harbin. De la genética de los colombianos que los hace propensos a la violencia, pues claramente que nos dice que no es por eso, sino que es por un proceso de lucha material. Entonces es la C, la lucha por la propiedad de la tierra y la desigualdad heredada de la época colonial. Listo, muchachos, esa es la opción. Pregunta número 9. Desde un punto de vista crítico de las ciencias sociales, se podría afirmar respecto al planteamiento de Harris que cuando salgan este tipo de preguntas desde un punto de vista crítico nos pide que contradigamos o que busquemos una inconsistencia en el argumento de quien lo emite, en este caso del antropólogo, pero sustentado en unas categorías de las ciencias sociales. Acuérdense que las categorías de las ciencias sociales pues son la economía, la historia, la geografía, la psicología. Entonces miremos que la religión, miremos qué es lo que no está bien en su argumentación o qué es lo que deja de lado o qué es lo que deja inconcluso. Ya sabemos qué es la A porque está marcada ahí, ¿listo? Vamos a leerla y vamos a mirar qué es lo que está mal en las otras opciones. Considerar que la guerra obedece únicamente a aspectos materiales, desconoce elementos culturales y religiosos que también influyen en este fenómeno. Entonces, la teoría de Harris es que los conflictos surgen solamente por necesidades materiales. ¿Listo? Y la premisa, que es la A, nos dice que tenga en cuenta que hay otras formas, otros motivos por los cuales se genera la violencia. Y entonces tienen que ser mismos aspectos, ya sabemos que los económicos son los que él menciona, unos aspectos sociales, religiosos, y les coloco yo acá una argumentación, un ejemplo que son las cruzadas. Si ustedes se acuerdan, las cruzadas era un proceso que no era por bienes materiales, sino era por implantar la religión católica en África. Entonces por eso es que se dan las cruzadas, que no contestan los aspectos materiales, por lo tanto la argumentación de Harris es una argumentación que es incompleta. Y es la opción, pues es la A. Entonces miremos la B, nos dice, resulta equivocado pensar que los seres humanos tienen una predisposición genética. Listo, ya hemos hablado de la predisposición genética y que los seres humanos somos un constructo social.
Y además la predisposición genética es un campo que estudiaría la biología, no las ciencias sociales. O sea, todos nos toca pensarlo en categorías de las ciencias sociales. La C. Comparar la guerra con el sexo es un ejercicio ilógico, ya que ambas cosas obedecen a principios y dinámicas totalmente opuestas. Él no está comparando, él lo que está haciendo es un ejercicio, ¿listo? De decir, si la biología es lo que hace del hombre un ser violento, miremoslo en perspectiva con el sexo, pero no lo está comparando. La opción D. No existen pruebas científicas contundentes que permitan afirmar que los seres humanos no son una especie agresiva. Acuérdense que hablar del ser humano como una especie agresiva no es un campo de las ciencias sociales, sino que es un campo de la biología. Nosotros partimos de las ciencias sociales, que es un ámbito en construcción, que los seres se construyen, se moldean de acuerdo a sus prácticas culturales. Tenemos la pregunta número 10. En un debate respecto al tema del maltrato animal que se dio en redes sociales, una usuaria expresó: el problema es que la gente del común cree que los únicos seres que piensan, sienten, son sujetos de derecho y tienen derechos son los humanos. O sea que los humanos son las únicas personas que tienen unos derechos. Es posible concluir que, de acuerdo al planteamiento de la usuaria, la causa principal del maltrato animal es, ¿listo?, los animales no son reconocidos como personas. Ella no está planteando eso. Ella nos está diciendo que los seres humanos creen que ellos son los únicos que piensan y sienten. Por lo tanto, son los únicos que tienen unos derechos. O sea, lo que ella nos quiere decir ahí es que los animales, los perritos, los gaticos también piensan, también sienten y también son sujetos de derecho. ¿Listo? Los humanos son inhumanos con los animales. Entonces esto es una contradicción lógica y es, qué pena, pero la persona que la haya marcado pues carece un poquitico de eso. Y es, los humanos son inhumanos con los animales. Pues claramente que los animales no cumplen la condición de humanos. Eso no quiere decir que no tengan derechos, pero no cumplen con la condición de humanos. Miremos la opción D. Se desconoce que el ser humano no es el único que piensa. Eso es claro, pero la argumentación no va por ese lado. La argumentación es para decir, los animales también piensan, también sienten y también son sujetos de derecho. Por lo tanto es la B. Se desconoce el trato respetuoso y digno que merecen los animales. ¿Por qué? Porque son sujetos de derecho. Eso es lo que nos plantea la pregunta. Miremos la pregunta número 11. El crecimiento de las grandes ciudades trae consigo un aumento de la cantidad de personas que viven en espacios urbanos cada vez más reducidos. Entonces, eso es lo que pasa en grandes ciudades como Bogotá, donde había una casa y en esa casa la tumban y crean un edificio para que mucha más gente se pueda asentar ahí. ¿Listo? La tarea de la pregunta, como les he dicho, las preguntas tienen un contexto que es la información previa que nos dan, y la tarea es la acción que el ICFES nos pide que hagamos, que diferenciemos, que comparemos, que argumentemos, que miremos. En este caso nos dice, no es un efecto negativo de este fenómeno, nos está pidiendo, identifique el fenómeno, ¿listo? Que son muchos asentamientos y personas más hacinadas en los centros urbanos. ¿Cuál no sería una consecuencia negativa de eso? ¿Listo? Miremos las opciones. La A, el deterioro de la calidad de la vida debido a la disminución de los espacios para el ocio y el deporte. Eso es una consecuencia negativa de ese fenómeno. Acá nos están diciendo cuál no es negativa. Miremos la B, el aumento de los problemas de tráfico debido a la congestión de las vías de acceso a los núcleos urbanos. Si más gente vive en edificios, pues hay muchos más vehículos, por lo tanto la gente va a tener más problemas de tráfico. Por lo tanto, eso es un problema negativo de este fenómeno. Miremos la C, el aumento del costo de la vivienda y de los alquileres debido a la mayor demanda de este servicio. Pues mucha más gente va a querer vivir en las ciudades, ¿vale? Por lo tanto, aumenta la demanda. ¿Listo? La que sí no es una consecuencia negativa es el aumento del valor de los servicios públicos debido a que resulta más costoso llevarlos a la población. Por el contrario,
Imaginen ustedes si hagan la imagen mental, si quieren cierren los ojos, imagínense una montañita donde está una casa, a los 300 metros está otra, a los 500 metros está otra, a 1 kilómetro está otra. Un servicio de electricidad, de alcantarillado, de televisión, es mucho más costoso por las distancias que hay entre cada una de las casas. Imagínense ustedes ahora un mapa mental de un edificio de 10 pisos donde hay 50 apartamentos. Seguramente el sistema de cableado, de alcantarillado, pues es mucho más fácil de conectar porque es algo que está construido en el mismo lote. Entonces esa no vendría siendo una consecuencia negativa. Si hay algo positivo dentro de toda la densidad demográfica en una ciudad, es esa, que los costos de los servicios públicos tienden a abaratarse porque es menos costoso, es mucho más económico implementarlos. ¿Listo? Miremos la opción 12. Estados Unidos ha jugado un papel principal en los golpes militares que se han dado en Latinoamérica a lo largo del siglo XX. Es posible deducir que el apoyo a estas intervenciones militares se debió principalmente. Entonces, muchachos, acuérdense ustedes el contexto y todo lo que les he venido yo diciendo del siglo XX, de lo de las bananeras, lo de la Union Fruit Company, y es en 1945 se termina la guerra mundial, quedan dos bloques, el capitalista y el comunista. El capitalista con Estados Unidos, pues que queda en América, el comunista que queda en Europa occidental y casi en Asia. Entonces los rusos pues lo que hicieron fue a los países que quedan aledaños a ellos, como Ucrania, Croacia, tratarlos de unir, y de hecho lo unieron en su modelo social y económico, que fue la Unión Soviética. ¿Listo? Entonces el modelo de los rusos o de la Unión Soviética fue incorporar a todos los países. Estados Unidos trató un modelo que fue un modelo mucho más, digamos, como que más suave, no tan frontal, y fue generar su modelo político y económico en todos los países de la zona, tratando de darles cierta independencia, pero generando también unas políticas muy claras pues para mantener el poder. Entonces, una de esas políticas que hizo, ¿cuál fue? Lo de la Union Fruit Company. A través de las grandes empresas estadounidenses generaron unos impactos y unas conexiones políticas con los líderes sociales de la zona. ¿Listo? Entonces, ya con eso que les digo, sabemos que la opción D, que hay un afán de los Estados Unidos por defender sus intereses económicos y ejercer un control político en el continente. Entonces lo hicieron de esa forma. Después en 1960, más o menos en los 60s, en los 70s, hubo un ministro de Relaciones Exteriores que fue Kissinger, y Kissinger pues estableció esa misma teoría, y es que Estados Unidos tenía que defender a capa y espada el capitalismo, no permitir que entrara el comunismo. Y en todos los países que el comunismo se iba a apoderar, Estados Unidos trató de intervenir para que no lo fuera. Por ejemplo, acá en Colombia, cuando estuvo más delicada el tema de las guerrillas con las FARC, Estados Unidos le dio un dinero grande, que fue el Plan Colombia, para poder comprar armamento y poder eliminar el narcotráfico. Entonces, es eso. Miremos las opciones de todas formas para revisarlas. La opción A nos dice: deseo por parte de Estados Unidos de defender al continente de amenazas comunistas y movimientos revolucionarios. ¿Listo? Si bien es cierto, si era contrarrestar al comunismo, no es un deseo de Estados Unidos de defender al continente, son unos intereses económicos que están mediados ahí. B. Apoyo solicitado por los jefes militares de los países latinoamericanos para poder sacar del poder a dictadores como Allende o Perón. ¿Listo? Eso tampoco es cierto, los jefes militares pues no hablaban con Estados Unidos, era más una influencia entre políticos. C. Deseo de los militares latinoamericanos por implementar en sus países democracias sólidas como las de Estados Unidos. Entonces ahí nos está queriendo decir como que Estados Unidos es un ejemplo de democracia, cuando no lo es, o es una premisa que está generalizada. Entonces lo que lo movían
unos intereses económicos. Pregunta 13. A lo largo de la historia, muchas reivindicaciones feministas se han centrado en búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Desde las ciencias sociales, esta búsqueda no resulta del todo adecuada si consideramos que, ¿listo? Entonces lo mismo, miremos el contexto de la pregunta y miremos la tarea. Entonces nos dicen que hay muchas reivindicaciones feministas que buscan la igualdad entre hombres y mujeres. Eso está claro. Y miremos desde las ciencias sociales por qué eso no sería viable. Entonces están todas las opciones y la argumentación que yo les doy es que buscar la igualdad en términos del acceso a los derechos es lo que se busca, que los hombres y las mujeres tengan igualdad de acceso al trabajo, igualdad de ingreso, igualdad de participar en espacios públicos, de hacer parte de la política y del poder. Eso es positivo en términos de derechos y en ese plano se busca la igualdad. ¿Listo? Pero lo negativo o lo que está contradictorio, lo que no se ajusta al plano de las ciencias sociales, es que se busquen unos planos de igualdad en términos de identidad. Las mujeres y los hombres no pueden ser igualmente de bruscos, de fuertes, porque son otro tipo de procesos. Tienen que ser mente igualitarios en sus derechos, sí, pero las identidades son los procesos que cada ser humano y cada grupo social pues establece de acuerdo a su necesidad, a su sentido de vida buena, a su estética. Entonces, eso es lo que pasa en ese caso. ¿Listo? Miremos las opciones de pronto para ver si las podemos descartar con otra argumentación. Miremos la opción B. Tanto hombres como mujeres deben dejar de lado ese tipo de reivindicaciones, ya que hoy en día esa igualdad es completa. Ya esto está sesgado y tiene un vicio porque sabemos que la igualdad no está completa. ¿Listo? Acuérdense que un competente ciudadano tiene que todo el tiempo estar buscando los prejuicios, cuáles son las cosas que no funcionan bien en la sociedad, y pues sabemos que el acceso a los derechos todavía es algo que es incompleto. ¿Listo? Miremos la C. Es ingenuo pretender ser iguales, ya que las diferencias entre hombres y mujeres son las que han permitido el avance de la familia y la sociedad. Esto es falso. ¿Listo? O si no es falso, es una premisa que es una premisa generalizada que es difícil de argumentar, porque no hay unos datos, no hay unas cifras. Miremos la opción D. La sociedad patriarcal en la que el hombre tiene el control de los medios de producción es la que ha permitido a la humanidad progresar científicamente. Entonces vean que esto es una premisa que es machista, y un competente ciudadano pues jamás sería machista. No es que los hombres hayan generado el avance de la sociedad, para nada, es las prácticas entre hombres y mujeres. Pregunta 14. El VIH es una enfermedad que daña el sistema inmunitario y se contagia, principalmente por contacto sexual. Desde su descubrimiento ha sido erróneamente considerada por muchos sectores como una enfermedad exclusiva de la comunidad LGTBIQ o de las comunidades marginales. ¿Listo? Hasta ahí está claro el contexto. Nos dice, esa creencia ha sido particularmente nociva para las personas que padecen la enfermedad porque, ¿listo? Y nos pide entonces la tarea, que no está explícita sino implícita, que busquemos dos afirmaciones de las 4 que nos presentan y argumenten pues eso que nos está diciendo ahí. ¿Listo? Acuérdense que una de las competencias que nos está evaluando el ICFES es la argumentación. ¿Y la argumentación qué implica? Identificar una premisa, una tesis, y buscar los argumentos. Pero ¿qué pasa en esta pregunta? Que nos equivocamos a la hora de identificar la tesis. ¿La tesis cuál es? La tesis no es el contexto, ¿listo? Porque el contexto pues es neutro, entonces es como lo que emite la persona y nos dice, esa creencia, la del VIH, que solamente la tienen o es exclusiva de la comunidad LGTBI, esa creencia ha sido particularmente nociva para las personas que padecen la enfermedad.
¿Listo? Entonces tenemos que fijarnos en cuáles son las personas que padecen la enfermedad y por qué eso es nocivo. ¿Listo? Entonces nos dice, esa creencia ha sido particularmente nociva para las personas que padecen la enfermedad porque pensemos en las personas que ya están enfermas, porque eso es lo que nos está pidiendo. Hace que las personas heterosexuales piensen que no se van a contagiar. Hace que las personas heterosexuales piensen que no se van a contagiar. Estamos hablando de las personas que ya están enfermas. Por lo tanto, esa opción no nos sirve. ¿Listo? ¿Está claro ahí? Miremos la 3. Desestimula la investigación y la inversión al no ser considerado un problema de toda la población. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, y como ustedes ya lo ven marcado ahí, es la argumentación 2 y 3. Nos está diciendo que es una pequeña minoría, que son homosexuales por sus prácticas sexuales. Por lo tanto, es un estudio que no avanza para todas las, o que no aplica para todos los miembros de la sociedad. Es un sector muy focalizado, muy específico, por lo tanto no vale la pena la investigación en esos casos. ¿Listo? Miremos la opción 4. Ese tipo de cosas no deben manifestarse públicamente por respeto a los enfermos. Nada tiene que ver con la argumentación que nos presenta el texto. Entonces, muchachos, es la opción B, las premisas 2 y 3. Genera homofobia, claramente, porque nosotros decimos la gente que tiene SIDA son los homosexuales. Y qué peligro no juntarse con ellos. Entonces, pues va a generar un rechazo y un miedo. Ahí en la argumentación, ¿listo? Les coloco un caso como un referente y es pensar en los estudios de mujeres en los años 90. Y es que en los años 90 surgió un fenómeno y es que las mujeres casadas eran las mujeres enfermas de SIDA. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa si en teoría los que se enferman son los homosexuales y las prostitutas? Entonces, ¿qué pasaba? Que los esposos o los hombres de la época se iban y tenían relaciones sexuales con las prostitutas y llegaban a la casa y pues tenían relaciones con la mujer. Y entonces pues pretendían o a través de unos actos pues enfermaban a la mujer. 15. El gobierno de un país latinoamericano ha decidido prohibir el uso de la madera como combustible debido a los daños ecológicos que este uso puede generar. Ese es el contexto. La tarea que nos pide, que identifiquemos un efecto no esperado de esta medida. ¿Cuál sería un efecto no esperado de que prohíban la madera como combustible? Y miremos las opciones. Que las personas no aceptarán la medida y decidieran usar más la madera afectando aún más el medio ambiente. Eso es algo posible que pase. ¿Listo? Están regulando la madera para que la gente no la utilice más, pero hay unos grupos sociales que deciden utilizarla. Eso es claro y es algo que puede pasar. B. La generación de nuevos usos de la madera, como pueden ser su utilización en la fabricación de muebles o en la construcción. Entonces imagínense una empresa que tala árboles, que tiene unos bloques de madera grandes y dicen, ya no la puedo utilizar como combustible. Yo como empresario lo que hago es buscar un sector al cual yo le pueda vender la madera, pues para otro tipo de servicios, muebles, construcciones, lo que nos dice ahí. Miremos la opción D. La utilización de otras fuentes de energía mucho más dañinas para el medio ambiente, como lo son la energía eólica y la energía solar. ¿Listo? Vemos que la gente esperaría hacer uso de otras fuentes de energía, eso es cierto, pero lo que pasa con esta premisa es que es una premisa que es absurda. ¿Listo? La energía eólica y la energía solar, pues como ustedes saben, es una energía, no son energías dañinas. Entonces, esta sería la opción. Entonces, muchachos, pues ya terminamos. Fueron 5 sesiones de fundamentación, 5 sesiones de entrenamiento, más los simulacros. Entonces, espero que ustedes ya hayan quedado unos duchos en ciencias sociales,
que comprendan, que vean como las pistas de las preguntas, que hayan aprendido muchos conceptos también y pues les deseo mucha suerte en su examen. Les repito, si ustedes tienen alguna duda, me escriben por favor y yo con mucho gusto se la soluciono. Entonces, pues hasta una próxima ocasión.